dieron un respiro, pero ahora Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este es el segundo capítulo del espacio denominado Diálogos Territoriales. Este es un espacio que está inscrito dentro del proyecto de la revista Fuerza Territorial, Ideas, Poder y Territorio. En general, la idea de este espacio es que sea, por supuesto, un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de conocer nuevas experiencias en torno al territorio, en torno a experiencias concretas de trabajo territorial, comunitario, y su cruce con experiencias de poder, de autogobierno y de autonomías. En general, esa es el, el, la idea del espacio, de la iniciativa, y es así que en este segundo capítulo nos vamos a encontrar con una experiencia muy interesante que tiene que ver con eh, experiencia de trabajo comunitario, ¿cierto? Vinculado al tema de la alimentación popular, de la cocina popular. Eh, Ahora vamos a hacer la presentación de nuestro invitado. Su nombre es Juan Corrales. Él se define como cocinero popular, él es trabajador social, pertenece al colectivo Cocina Mestiza, es su fundador y también integrante del nodo Sitio Eriazo y la red de ollas comunes de la comuna de Valparaíso. Esa es como la presentación de nuestro invitado y pasamos rápidamente a darle las gracias por la acogida, ¿cierto? Por recibir nuestra invitación a esta entrevista, por su tiempo, por supuesto. Sabemos que hace muchas cosas. Y después de esta introducción pasamos a preguntarte, Juan, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Día domingo, ¿qué has hecho el fin de semana? Después del almuerzo. Oye, Un muchas poco. gracias, Matthew. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar, dialogar. Me encanta participar ahí en los foros, en las charlas que se están desarrollando harto virtualmente. Y yo estoy bien, estoy, como dices tú, después del almuerzo, ahí me tomé una agüita de jengibre para despertar. Y andábamos en la mañana con mi compañera, andábamos precisamente haciendo despacho de verdura, encargos precisamente de la red de abastecimiento de ollas comunes. Así que un fin de semana, siempre nuestros fines de semana son ajetreados, son trabajados, pero comunitariamente, aprovechamos el solcito, nos paseamos, la autoridad y los permisos, todas esas cuestiones, ya no importa, los cerros son nuestros. Genial, genial. Ya, oye, Juanito, vamos entonces al contenido. Son altas cosas las que queremos conversar. Por supuesto, en el rato que vamos a conversar, nos van a llegar hartas cosas fuera, pero yo creo que va a ser rica la entrevista en términos de los contenidos. Organizamos la entrevista en dos ejes. El primer eje está pensado para hacer una breve caracterización de tu experiencia de trabajo. Y después podemos pasar a los fundamentos teóricos, si se quiere, y después algunas posibilidades de desarrollo, proyectar algunas ideas de cómo se podría desarrollar esta idea, replicar y también expandir. Eso es el primer eje. El segundo eje, tenemos pensado tocar el rol de otras instituciones, la relación de esta experiencia de trabajo con instituciones como la universidad, como organizaciones políticas, los partidos y otro tipo de instituciones. ¿Cómo es que se relacionan? Si es que hay esa relación, y cómo es esta relación y cómo la podrías también caracterizar. Y finalmente, comentarios finales, algún tipo de evaluación, ¿cierto? Algún tipo de comentario que quieras hacer para relevar la importancia de la experiencia, aspectos positivos, negativos, y eso. Eso es la estructura de la entrevista. Y vamos a empezar entonces, Juan, por lo primero, ¿te parece? Démosle. Vale. Adelante, estoy preparado con mi apunte aquí. Vale. Ya, Juanito, mira. Primero, yo te quería preguntar acerca de la caracterización de la experiencia en términos generales. Grosso modo, de qué se trata, básicamente qué es lo que ustedes están haciendo
para después pasar a otros elementos un poquito más generales, pero bien en particular, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ya, súper. Mira, creo importante, dada la presentación, creo que hay aspectos importantes. Una cosa sería cocina mestiza, otro el nodo sitio y otro las compras colectivas o la colectivización de estas acciones. Me gustaría bajar la idea. Primero, Cocina Mestiza nace como una precooperativa de trabajo, es una colectividad que nace en el 2016. Eh, Nuestra intención en su momento fue desarrollar trabajo autónomo, autogestionado, ya siempre con estas ideas del cooperativismo, el colaboracionismo, el mutualismo. Y ese año también, durante el 2016-17, desarrollamos nuestra propia escuela de autoformación en cocina popular. Hicimos talleres de cocina, experimentamos con maestros de cocinas como el Bicho, el Neto, que nos enseñaron toda la parte también técnica y ancestral también de la cocina. Bueno, nuestras madres, nuestras abuelas, ahí también hay harta enseñanza. Y a través de estos talleres y estas instancias que hicimos principalmente en la ex cárcel, compartimos con vecinos y vecinas de Valpo, de Viña, con expresos políticos, con jóvenes, con niños, niñas. Hicimos muy buenas migas ahí. De hecho, parte de esa gente de esos primeros talleres hoy en día también es parte de Cocina Mestiza, también son cocineros y cocineras populares. Y en todo ese desarrollo fuimos creciendo y fuimos realmente aprendiendo a hacer cocina. O sea, yo más allá de una porción de 4 personas, nunca había tocado un fogón, un fondo gigante, hornos semi-industriales para mí eran desconocidos. Entonces, fue nuestra escuela, la Cocina Mestiza es eso esencialmente. Y bueno, después de eso, hoy en día somos una asociación cultural, tenemos nuestra persona jurídica, tenemos, nuestros objetivos bien claros que van en torno a la soberanía alimentaria, a la nutrición inteligente, a aspectos y valores como principios como la reciprocidad, la autonomía, la soberanía misma y el trabajo en redes. Y ese trabajo como asociación cultural eh, que hemos desarrollado diferentes instancias colectivas, comunitarias, clases en vivo. También hemos estado en otras ollas comunes hace años atrás. De hecho, hubo un proyecto que se llamó La Minga Las Puertas Lúcidas, ahí justamente en calle Atahualpa y la Plaza del Descanso de la Resistencia hoy en día, donde hicimos una olla común, nuestra primera olla común, que la levantamos totalmente desde esas experiencias básicas. Y a partir de eso, en el año pasado, en octubre, justo cuando empieza todo este estallido, ya empieza a hervir todo y quiere estallar, veníamos trabajando el tema de comer juntos, los comedores. Bicho, a quien mencionaba, Oneto, por ejemplo, son personas con las que nos aliamos, intentamos instalar las ollas comunes como ejercicio de reflexión en la ex cárcel, desde la MUNI, desde los territorios. Y nace junto con el estallido un ciclo de ollas comunes. Nosotros nos lanzamos al territorio, a los movimientos, a diagnosticar y dijimos, ya, aquí no hay que uno ir a hacer las cosas porque las cosas están pasando, hay que vivirlas, compartirlas, aprender y en eso ver cuáles son las necesidades y cómo nosotros podemos aportar. En ese diagnóstico dijimos ya, hay que hacer sistemático la olla común. No pueden estar cocinando 5 o 6 horas una olla común y tener a la gente esperando hasta las 5 de la tarde. O no pueden ser puro arroz y fideo. Ya ahí empezamos a trabajar todo este contenido que habíamos aprendido durante los años previos, precisamente. Y nos preparamos para este momento. Nos preparamos para cocinar para la resistencia, básicamente. Y en eso levantamos un par de ollas comunes, justo con las asambleas territoriales, que es un aspecto bien importante. Nosotros siempre iba aliado con el territorio, con la reflexión y la discusión colectiva, y nos instalamos en el sitio Iriazo, como un espacio más para desarrollar más ollas. Teníamos mucha afinidad política, ideológica, comunitaria, teníamos trabajo previo también en el territorio hace hartos años. Entonces empiezan a hacer a través de la asamblea y el ejercicio de la olla, ambos espacios como diálogo, reflexión y todo, el tema de alimentarnos bien, porque, por ejemplo, en ese momento estaba la guerra química del Estado, o sea, las lacrimógenas, el guanaco, y necesitábamos desintoxicar el cuerpo, sacar metales pesados, nutrirnos, efectivamente, no rellenar la guatita nomás, sino que ir, marchar, ir a la olla, comer y volver a salir a resistir, que o sea, ese era el rol. Y desde ese lugar empezamos a trabajar un recetario, hoy en día se llama recetario de resistencia. Ahí estamos compilando, va la primera parte que ya la lanzamos, nos faltan otras 2 partes.
y que va retratando esta historia, este relato de que empieza con la olla, que después pasa a la asamblea, que la reflexión sobre la alimentación tiene que tomarse las primeras líneas. O sea, a través del alimento nosotros empezamos a reflexionar qué pasa, por qué hay tan poco comida, por qué hay tan poco fresco, por qué hay tan poco legumbre, qué pasó con el agua, qué pasó con la tierra. Y ese ejercicio también nos llevó a reflexionar, hoy podemos no solamente comer juntos, podemos comprar juntos. Y esto es básicamente recoger la memoria de los comprando juntos, de las ollas comunes, y ahí en esa unión de ideas, de confluencia de vecinos, de experiencias, gente que participaba en cooperativas de abastecimiento, comprando juntos también, otras experiencias anteriores, de años anteriores de canasta, en eso se fusionó y pasó a existir el nodo Sitio Oriazo, un comprando juntos, que se destaca por el tema de las canastas agroecológicas. Y esta experiencia es posible ya que hay una unión virtuosa en su momento entre lo que fue también la academia, por un lado, el movimiento, la organización de base, la presión de base popular y el campo como un actor importantísimo que está representado, está preconfigurándose su organización también, hay también ahí un movimiento, una intención importantísima. Entonces ahí nace esta experiencia del nodo Sitio Oriazo y que hasta el día de hoy sigue funcionando desde enero como comprando juntos. Además de las canastas agroecológicas, hacemos comprando juntos también de harina, legumbres, otros cereales. También internamente, entre los productores locales también se genera esa experiencia de compra. Y bueno, como para terminar la idea de esto es cocina mestiza, a través de esto se gesta de a poco y somos precursores, ayudamos también a ese impulso inicial de lo que de lo que es el nodo sitio, que hoy en día funciona autónomamente, los roles son rotativos, etcétera, etcétera, y harto que hablar ahí. A partir de este nodo sitio empiezan también a gestarse, obviamente, y en paralelo con otras ideas, con otras redes, con otros campesinos también, con otras facilitadores y bisagras, otros comprando juntos. Y en esa confluencia territorial que hemos tenido a través de unos foros conversatorios, que son los que convocaron los compañeros y compañeras de La Voz de los Cerros, el primer foro conversatorio y después el segundo, fuimos confluyendo estas experiencias de abastecimiento comunitario. Nos fuimos acercando en nuestras reflexiones, en nuestra acción, no solo acá en el papel, sino que en el territorio, en las conversaciones, en los mismos foros de discusión, en otros espacios, por ejemplo, como las redes de Trasol en Santiago, donde también estamos confluyendo y también demostrando que desde la quinta también están pasando estas cosas. Y en esa sumatoria de cosas, y en base también a reflexionar por qué había tan poca legumbre y por qué estábamos tan desabastecidos, sale un contacto de legumbres, unas poquitas, con la intención de que vayan a las ollas comunes, y se genera esta primera articulación, que es la primera compra colectiva de legumbres entre distintos redes de comprando juntos y de abastecimiento comunitario, que es un primer impulso, un hito como para probar nuestra fuerza colectiva, ver cómo nos podemos organizar, qué es lo que necesitamos para contar con todo este tamaño de gestión. Y bueno, esta compra consistió en 848 kilos de porotito que se repartieron entre 9 organizaciones territoriales que a su vez representan a otras tantas ollas comunes, comprando juntos canastas, vecinos y vecinas organizadas, desde los cerros de Viña hasta acá los cerros de Valpo. Pura autogestión. Y creo que eso podría decir, presentar a modo grueso, ha sido la evolución de esto, desde octubre, desde lo que fue la olla, la primera ollita, y pasando por todos esos hitos hasta hoy en día estar pensando ya en ser una red de abastecimiento para la comuna, o sea, o proveer también nuestra experiencia para que algo así suceda. Oye, Juan, súper buena síntesis de lo que están haciendo. Hay hartos elementos que salen. Yo anoté un par que me parecen súper interesantes de tu experiencia, en el sentido de cómo se va desplegando en la praxis concreta, cómo se van desplegando elementos de práctica, digamos, individual o de prácticas individuales, cómo se va desplegando, ¿cierto? Y van apareciendo otras categorías colectivas. Por ejemplo, yo anoté, por ejemplo, tú mencionaste ya no se trataba solamente de comer, sino que necesitamos nutrirnos y alimentarnos.
Claro. ¿cierto? De un elemento de resolver una cuestión muy individual que tiene que ver con, como tú decías, llenar la guata. Se dieron cuenta que en términos colectivos ya no era suficiente y necesitaban, además de llenar la guata, alimentarse bien, porque necesitaban resistir jornadas largas, ¿cierto? De movilización y por elementos de salud. Además, otra cosa que noté, ya no se trataba solamente de consumir juntos, de comer juntos, sino que ahora necesitábamos comprar juntos, por una cuestión Sí. material, ¿cierto? De poder resolver cuestiones de costo, me imagino, cuestiones para hacer más eficiente, digamos, este ejercicio y que sea sustentable. Más adelante podemos tocar ese tema, de hecho te lo voy a preguntar. Y en general yo veo cómo se va desplegando cuestiones que pueden ser muy sencillas en lo micro, pero en lo macro necesariamente se va desplegando y se van desarrollando elementos y van apareciendo elementos de soberanía, como dices tú, porque ya no se trata solamente de una práctica colectiva, sino que de una práctica comunitaria, colectiva, más general, más macro. Eh, por lo tanto, me parece súper interesante eso, como primer elemento. Eh, como segundo elemento, Juan, yo te quería preguntar sobre, yendo como más, todavía sin salir de lo particular, pero quizás ir avanzando hacia elementos más generales, en términos de la forma organizativa. Me interesa también saber cómo funciona esto en lo concreto. La forma organizativa, la administración y gestión de los recursos, cómo se planifica, el control y evaluación de los elementos materiales, digamos, cómo funciona esta empresa, porque es una empresa, en definitiva, es una empresa de carácter comunitario popular, Claro, claro. si se pudiera definir de alguna forma. O sea, ¿cómo son estos elementos de administración propiamente tal, Juan? Es súper interesante el pensar estas experiencias como en su amplia diversidad. Primero, hay muchas metodologías de comprar juntos. O sea, hay gente que ocupa formulario de Google, la planilla, el WhatsApp de WhatsApp, los correos electrónicos o las mismas planillas presenciales. Entonces, en esa multiplicidad de formas, uno se va adecuando también al campo, por ejemplo, en este caso, en ese diálogo. Y creo que eso es un elemento súper importante. Ese primer diálogo, ese primer contacto también predefine la forma en que nosotros vamos a hacer eso. Internamente el nodo, podríamos decir que el nodo cuenta con áreas de coordinación y son todas voluntarias, ¿ya? Dentro de lo que se necesita organizar gente voluntaria permanentemente cada 15 días que se haga cargo, por ejemplo, del armado de canastas, porque nosotros el traslado lo hacemos de forma bruta, lo trae un camión que lo transporta Roberto, quien también compra con la red, y quien ejerce, en ese caso, Roberto es el coordinador campo-ciudad. Y como tiene este rol de que va al campo, se comunica constantemente con la gente de allá y nos provee la información actualizada de las canastas y de los alimentos y los valores, él coordina esa información. Entonces ahí tenemos un primer rol de comunicación importante. Por otro lado, necesitamos la coordinación de voluntarios, de gente que convoque y vaya diciendo ya, efectivamente, esta semana van a estar tales familias, tales unidades domésticas, van a estar a cargo del armado de las canastas. Este armado de canastas se hace en el sitio Riazo, donde llegan todos los alimentos, se descargan, la gente se hace cargo, ponen las canastas de cada familia, hay alimentos base, que son los que constituyen la canasta básica, que está pensada con el recetario y con el campo. Son productos y alimentos de temporada o a disposición del campo de acá de la quinta, y que también responden a nuestra cocina popular, también a nuestros alimentos básicos, cebolla, papa, pimentón, ajo, zanahoria, cuando hay buenas épocas, brócoli, cositas así que van apareciendo. Esa canasta, más alimentos extras, chichas, vinos orgánicos, naturales, mermelada, etcétera, etcétera, que viene también del campo. Y eso complementa la canasta. Para ello, para llegar a esa compra, necesitamos un rol de tesorería, que también es rotativo. Todo esto que estoy hablando, todos estos roles de armado, de coordinación de voluntarios, todo es rotativo. Todo lo hacemos constantemente para que todos y todas conozcan la experiencia, sepan lo que es administrar, sepan lo que es relacionarse así públicamente con otras personas, lo que implica estar en contacto con el alimento, percibirlo, olerlo, ver cómo viene el estado y ser justo. Y practicar la reciprocidad en esas acciones, en el armado, en que esta no es mi canasta, esta es la canasta de cualquiera, está igual, entonces quiero que para todos sea lo mismo, igual, de bueno.
Y bueno, estas las coordinaciones generales que van ayudando, por ejemplo, por ejemplo, generar mingas en el campo, que hemos hecho como actividades como nodo, donde vamos un grupo de personas, acudimos donde uno de los agricultores, productores agroecológicos, y respondiendo a una necesidad de ellos, vamos y hacemos tal labor, etcétera. Y ahí vamos también generando ese vínculo, porque ellos también, cuando envían los alimentos, envían ciertos excedentes que van quedando para la olla común del sitio IASO. Entonces eso también provee mayor autonomía y sostenibilidad al ejercicio mismo de lo comunitario, lo colectivo. Entonces, desde el campo siempre nos han dicho, acá hay comida suficiente para alimentar a todo el mundo. No sé por qué la gente está pasando hambre y miseria. Entonces, bajo también esas premisas y esos diálogos que vamos teniendo, nosotros decimos, oye, el alimento alcanza, tiene que llegar. Eso en cuanto al nodo. Como ves, es rotativo. Claramente tiene que haber un rol de administración de tesorería, de coordinación de voluntarios, de gente, de armado de canasta y de relaciones con otras experiencias, estudiantes en prácticas, mingas en el campo, otras redes territoriales de comprando juntos, y ahí se van desplegando las habilidades de cada persona, las redes de cada sujeto y sujeta. Ahora, cuando hemos llevado la discusión a decir qué tipo de organización formal, nunca confluimos todavía, porque aún estamos en esa etapa de que puede ser tanto una cooperativa para comprar juntos, abastecernos juntos, puede ser otro tipo de empresa social, puede quedarse en el marco de una ONG u otro tipo de... No sabemos qué forma es la ideal para reflejar la amplia diversidad de este grupo, porque eso también es lo muy interesante. Son muy diversas las participaciones. O sea, gente que incluso está desempleada y que aún logra acceder a la canasta por mecanismos sociales que tenemos internamente, donde unos ponen una luquita más y acá se compensa el transporte de esta otra canasta. Detalles que comunitariamente podemos solucionar, pero que aún así son inaccesibles para todo el mundo, como canasta agroecológica, lo que pasa en el nuevo sitio. Y bueno, en cuanto a transparencia, todos tenemos acceso libre a todos los documentos, a toda la información, al correo, a las planillas, en realidad los contactos en el campo, cada persona también posee los contactos, puede tomar contacto directo. Colaboramos también con otras redes y otros grupos para que también eso vaya fluyendo, vaya generándose un catastro y un mapeo con respeto, que también es algo que he aprendido mucho del campo, que allá los tienen requete contra recatastrados y remapeados por no sé cuántas instituciones y organismos, y en realidad uno tiene que tener un trato mucho más humano ahí con el campo, que es súper importante eso también. Súper. Sí, yo creo que ahí te respondí más o menos la parte Sí, administración y bueno, y evaluación, que es súper importante. sí. Estábamos teniendo reuniones quincenales y con harto ritmo, mira, desde enero, reuniones quincenales y le damos y le damos y le damos y la gente al último ya empezó como, oye, ya, pero por favor, una vez al mes, ya, perfecto, sí, ya tenemos un sistema un poco más depurado, sí, estamos funcionando mejor, démosle, una vez al mes, pero siempre en base a esa lógica que funcionemos bien y evaluamos los productos, cómo nos comportamos, qué podemos mejorar, todo, todo. Bonito. Y existe, ¿cómo se planifica? ¿Existe un núcleo permanente? A pesar de que sean rotativos, me imagino que, como tú decías, en esta diversidad hay distintos tipos de participación, me imagino que también distintas intensidades de participación. Por Me supuesto. imagino que tú tienes que ser de los participantes que van llevando como más el ritmo de la Sí, organización. ¿Cuántas sí. personas más o menos funcionan como en esta lógica como de anillo, me imagino, como el anillo más central y después los otros? Mira, para mí creo que el equipo se compone al menos por unas 8 personas, 8 o Ya. 10 personas que en una intensidad media alta están dedicando tiempo y trabajo a esto. Pero la mayor intensidad fue levantar la iniciativa, convencer a los actores, en este caso no fue necesario convencer al campo, tuvimos que convencer al actor intermediario más, que fue el institucional, la universidad, de que esto se podía hacer y que era necesario hacerlo. En ese momento, llevarlo a la práctica, llevarlo al ejercicio y todo, y ahí, con ese impulso y teniendo un número de personas de canasta, ya se puso a andar, redactamos rápidamente las sistematizaciones, cosas que cada uno pudiera nutrirse, inmediatamente involucrarse en un papel y asumir un rol, aunque haya ingresado hace unos días nomás al sitio, pero puede tomar un rol. Entonces, eso fue súper importante también, tener eso a tiempo para que cualquier persona tomara y bueno, si ves una tarea, hazla. Entonces, es como el ejercicio autogestionado en sí.
Súper. ¿Y las planificaciones también las hacen con qué periodicidad? Tú dijiste que quincenalmente evalúan y Quincenalmente planifican. evaluamos, planificamos una parte de la parte general, como del abastecimiento, de los valores de los alimentos, como los rangos y el tema de las facturas, porque aquí también hay otros actores como la cooperativa vitivinícola del Marga Marga, que también genera ahí estos papeleos de repente, sobre todo ahora con salvoconducto y permiso, genera Claro, estos papeles que ayudan a bypasear ciertos procesos legales. Y con ellos planificamos 2 veces al año el tema de las canastas, los alimentos, los valores, como más o menos. Entonces ya estamos entrando en esta fase donde se está generando una especie de mesa de trabajo ampliada, donde hay productores y productoras y consumidores y consumidoras, y estamos tratando de ejercer la fuerza para planificar nuestros territorios, nuestros consumos, nuestras energías. Y internamente el nodo no tiene una planificación de pretender ser algo, de aquí a, tiene objetivos para funcionar, ¿sí? Y yo creo que ahora levantándose recién la cuarentena, todo este proceso ha sido mucho hacinamiento finalmente, porque estamos demasiado encerrados. Recién ahí vamos a entrar en una etapa donde podemos ver otras posibilidades, en realidad. Hasta ahora creo que ese es el techo. súper. Bonito. Bueno, como en esta etapa yo anoté algunos elementos. Me parece interesante el tema de los roles rotativos. Súper interesante. Para que, como tú decías, todos los participantes tengan la experiencia, digamos de vivir la experiencia de hacerse cargo de una parte del proceso, que no lo vean como ajeno, digamos. Me imagino que ese es como un poco el sentido, que se comprenda lo que se está haciendo, la praxis. Además, el otro elemento fundamental, creo yo, es la transparencia. Es decir, que todos los sujetos y sujetas que participan tengan pleno conocimiento de lo que se está haciendo, cómo se hace, Todo. lo más sensible, que el tema de las platas. Sabemos que en todas partes es un tema sensible y creo que es súper bueno, son súper buenas prácticas. Eh, sí, sí. Juanito, y otro tema que te quería preguntar es el tema de las redes y el territorio. ¿Cómo ha sido este trabajo organizativo? Tú me comentabas que justo antes del estallido, ¿cierto? Antes de la revuelta el 18 de octubre, ustedes ya venían trabajando temas bueno, yo te conozco, yo sé que tú hace años que trabajas el tema de cocina, pero justo antes del 18 tú mencionabas que algo tú estabas haciendo particularmente con temas de ollas comunes, abastecimiento y cocina popular. ¿Cómo fue esta experiencia, digamos, de trabajar en este contexto histórico? Que sabemos que nos tocó vivir justo esta coyuntura. Y además de eso, te quería preguntar, ¿cómo se construyen redes pues, en este contexto tan difícil, digamos, restricción a la movilidad, con toque de queda nocturno, con salvoconducto, con todas estas cuestiones que nos pone el Estado, ¿cierto? Para cuidarnos de nosotros mismos. Eh, un tercer elemento para aprovechar de preguntarte al tiro para que te explayes es el tema y esto no estaba en la pauta, tengo que reconocerlo, pero ayer anoche reconozco que me saltó, no alcancé a ponerlo en la pauta, te adelanto el tiro, ¿Ya? pero yo creo que es necesario, porque a propósito de las redes y el territorio, la vinculación tú también lo mencionaste, con las organizaciones territoriales, digamos, la Junta de Vecinos. Te lo pregunto también, porque yo creo que igual es relevante, pues, ¿cómo ha sido la relación con ellos? Esas son las tres cosas que te quería preguntar en esta pasada. Súper, perfecto. Mira, creo que ¿en qué estábamos antes? Yo creo que, como te decía, nosotros nos estuvimos preparando durante años para esto. Nosotros sabíamos que teníamos que tener una primera línea de cocineros populares, precisamente. El año 2014, para el incendio de acá en Valpo, con Bicho nuevamente ahí, desde Cocina Mestiza, intentamos hacer una alianza con los colegios 2x1 para incorporar la cocina popular, esta cocina experimental que estábamos haciendo, como en el currículum, para que los chiquillos puedan formarse y no hacer solamente sopaipillas en un carrito, ¿cachai? Y vender arrollado primavera, sino que, pum, tener esta creatividad, aprovechar que estaban cocinando y hacer algo distinto. No se pudo. Insistimos en Cáritas, tampoco se pudo. No querían abrirnos esas puertas. Y me acuerdo que un año, no sé si fue el 2016, 2017, fue la crisis en Chiloé, donde
se rebelaron, cerraron la isla, se acordonaron y nadie podía entrar a la isla. Y recuerdo que una de las debilidades fue precisamente el tema de abastecimiento interno y que culturalmente la isla había perdido un poco esas herramientas de poder autoabastecerse, dependía mucho también del externo. Y nosotros decíamos en ese momento, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos con nuestra cocina al lado de esa barricada, al lado de ese pescador, al lado de ese poblador, al lado de ese campesino ahí con la cocina alimentando esa resistencia, esa barricada? Siempre estaba esa inquietud de que la cocina tiene que servir culturalmente para cambiar su propia cocina, para cambiar su propia cultura culinaria. Un ejemplo de esto es el poroto guaychafe, que es un plato que nace en el sitio Iriazo. Es un plato que mezcla las leguminosas de nuestro territorio, el poroto cocorrón blanquito de acá de la Quinta, ese sabroso, mezcla la hoja de palto de la cocina poblana de México, que una técnica que nos enseñó el Neto, chef mexicano, la maca, una harina de maca, que es un tubérculo peruano, que tiene muy buenas propiedades, y el mijo, que es un cereal que no tiene gluten, que es ocupado por los samuráis, viene de África, un cereal milenario, y que tiene muchísimas propiedades. Ese plato en particular te hace como sentir guaychafe, te hace sentir, te enaltece, te hace sentir un guerrero, una guerrera, y te levanta el ánimo, y además está bien compuesto, todos los elementos conjugan entre sí, y son una buena simbiosis. Ese ejemplo de ese plato en el sitio Iriazo y de estas redes, creo yo, es lo que hoy en día estamos cuajando, nos estamos acercando a experiencias que nos estuvimos hace tiempo llamando desde nuestro territorio y estamos de a poco ahí haciendo esta simbiosis, juntándonos, haciéndonos guiños, apoyándonos en todo otro tipo de procesos. Y claro, justo antes de este estallido estábamos con el PROCOAS participando en el comité organizador del PROCOAS, que fue este 15º Seminario Internacional que se realizó en la UPLA y que precisamente está marcado en temas de economía social y solidaria, cooperativismo, temas afines. Y en esa ocasión nosotros propusimos una ruta de turismo comunitario urbano que no es la primera, pero sí era bien particular en su forma, porque rescataba, por ejemplo, al CIMUVAL, que es el Sindicato de Músicos de Valparaíso. eh, el espacio elegido para la fiesta de encuentro de este PROCOA fue en la Quinta Los Núñez, que también tiene todos sus aspectos, también hasta patrimonial el espacio. La ruta que elegimos fue Gran Bretaña, Camino de Cintura, Avenida Alemania, que también tiene esa otra característica de ser el antiguo centro de Valparaíso y tiene esta soberanía también como espacio y que muchas veces los visitantes no ven. Y bueno, y el menú, ni hablar, hay muchas cosas que componer ahí, pero esa experiencia justo fue previa al estallido, entonces nos encontramos justo en una etapa donde estábamos en harto diálogo, en harto diálogo entre el arte, de la música, la pintura, piano mestizo con la Cata, ahí estamos todos dialogando, y llega esto. Entonces, para nosotros, no fue un estallido malo. Nosotros estábamos preparados para decir, ya, pues gente, hay que comer esto, hay que levantar el ánimo, hay que ennebuenarnos, hay que cambiar oportunidades, aprovechar esta crisis para cambiar nuestra cultura culinaria. Y en eso ha sido súper importante el campo. Como decías tú, por ejemplo, cómo lo hemos hecho con las redes, estos los permisos, los salvoconductos. Ahí en este diálogo intenso que tenemos entre campo y ciudad, con Carolina de la cooperativa Marga Marga, con Elías, que es productor de Limache, con Cristian y Evelyn, que son del Coyihuay, estamos siempre ahí preparándonos, ya, viene la cuarentena, ¿qué es lo que es necesario? ¿Cuáles son los papeles? Ya, nosotros desde la formalidad como cooperativa emitimos este papel, ustedes consíganse ese otro. Y ahí vamos siempre, mucha comunicación, y esa misma información la vamos bajando a nuestras redes territoriales de Valparaíso, cosa que todos podamos acceder a los permisos, todos hagamos presión de esta forma, y así se va generando, creo yo, en un ambiente de reciprocidad, porque uno de los principios que gobierna por lo menos nuestro accionar no solo ser autónomo y buscar la soberanía, sino que ser recíproco en todo momento. Juan, y lo que te comentaba de las organizaciones preexistentes, funcionales, territoriales, digamos, de los cerros de Valparaíso, ¿cómo ha sido esta relación? Para nosotros, en nuestro territorio, inicialmente, porque hoy en día estoy hacia el otro lado del paraíso, para el momento de octubre y todo eso me pilló, yo vivía ahí abajo, justamente en la quebrada, o sea, en la cuenca San Juan de Dios, cerca de Ecuador. Y en ese momento hubo un forcejeo.
si no lo recuerdo, hubo un muñequeo político, porque la Asamblea Territorial Eje Ecuador funciona en el sitio, y funcionaba ahí, y ahí generaba como el ágora, levantamos la olla y atrajo más gente, entonces fuimos todos generando y alimentando ese espacio o esa instancia, dentro de otras también del cerro. Y la Junta de Vecinos del sector como que intentó decir, oye, pero hay una Junta de Vecinos, hay un espacio físico, o sea, allá tiene que ser, porque allá es el lugar, o allá es legítimamente. Y ahí eso simplemente quedó a criterio de la gente, de si la gente quería ir para allá, que fuera para allá, si no, si se sentía cómoda acá, está bien. Más que forcejear dónde nos íbamos a juntar a conversar, fue juntémonos a conversar y veamos así lo real de nuestras expectativas. Y hoy donde vivo, donde estoy actualmente, la Junta de Vecinos no está funcionando, de hecho es ocupada por unos adultos mayores que parece estaban en situación de calle y ahí estamos de a poquito acercándonos porque somos nuevos también en el barrio. Entonces nuestra instancia de organización es la olla común, que aparece también y se toma ahí esas otras patitas que están dejando vacías las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Y extraño a las organizaciones más viejas, ¿sabes? Que siento que de repente hay como quiebres en la historia de Valparaíso donde ciertas generaciones como que parece que no compartieran mucho con estas otras. Y eso también nos hace falta. Hay espacios emblemáticos en Valparaíso que pueden actuar como como grandes nodos de cosas, pero que siento a veces que están un poquito desconectadas con estas experiencias Yo, más nuevas. yo pienso, Juan, a propósito de las organizaciones más históricas, en los clubes deportivos, que Valparaíso es conocido por tener esa riqueza organizativa. ¿Ustedes se vinculan o se han vinculado con ellos? No directamente, sí, con el Club Deportivo Miguel Lucero compartimos un par de conversaciones que están allá en Rodelillo a partir de la situación crítica que tuvieron allá. Pero no, así con clubes deportivos particularmente no. Acá en esta red no. Yo estoy para el lado de Cerro Perdices, Cerro Toro, y más estoy vinculado a ollas y espacios comunitarios como el Hormiguero hacia Playa Ancha. Pero claro, esos espacios hitos, también yo entiendo que son también hitos como de los nativos, por decirlo así, de Valparaíso. Yo soy oriundo de Santiago y desde el 2014 yo he armado redes, he hecho mi vida también y todo, y tengo acceso a ciertos grupos y a cierta red, y que de a poco se va ampliando. Por eso digo que también están como estos de repente quiebres generacionales o Claro. como de origen. Pero creo eso, sí. Vale. Bonito, y ya para ir cerrando este primer eje, bueno, era entendible que nos íbamos a extender en esto porque era como Sí, hablar de todo lo que están haciendo y es súper interesante, podríamos estar mucho rato, pero como para pasar allá más al segundo eje. Eh, para cerrar esta primera parte, ¿cómo se imaginan que pudiese crecer esta forma de trabajo, esta forma organizativa, esta experiencia, y qué elementos se requeriría para aquello? ¿Ya? ¿Cómo podría crecer y multiplicarse esto? Porque, bueno, tú al principio lo decías, ¿cierto? Esto ya no se trata solamente de comer, de organizarse para comer ni para llenar la guarda solamente, hay un ejercicio, una necesidad de alimentarse, de nutrirse bien, y además de no solamente resolver una cuestión individual, ¿cierto? De comprar, sino una cuestión colectiva de resolver cuestiones materiales, ¿cierto? Y para eso es necesario no solamente consumir, sino que comprar, organizarse, expandir este ejercicio y hacerlo como un modo de trabajo mucho más complejo, que requiere también mucha más organización y mucha más estructura. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría expandir para llegar a ser quizás un modelo a una escala mayor? Pues hablemos de nivel comunal, ¿cierto? ¿Y qué elementos se requeriría para aquello? Un último comentario, nosotros en este espacio, en Diálogos Territoriales, la entrevista pasada justamente fue con Rodrigo Ruiz, tú lo debes conocer. sí, ubico. Él nos comentaba a propósito de esta experiencia que ustedes están realizando, que no se trataba solamente de una cuestión económica, como lo percibe, digamos, la economía hegemónica, dominante, neoliberal, ¿cierto? Que lo ve como un ejercicio básicamente de mercancías, sino que se trataba de ejercicios de resolver cuestiones concretas comunitarias, ¿cierto? Como ejercicio de una economía para la vida. Así lo concibe, al menos, lo concibe en su mirada Rodrigo. Eh,
¿Cómo crees tú que se podría esto replicar para que este ejercicio de economía de la vida, ¿cierto?, pudiera tener un alcance mayor a nivel, con este modelo que ustedes están ejercitando? Yo creo que lo particular de esta experiencia de modelos es primero la autonomía de los espacios y de las organizaciones. Creo que eso es algo que nunca se debiese perder. No es necesario, no es preciso que se pierda autonomía para poder hacer algo más grande. Creo que eso es súper importante. Y en base a esa misma autonomía veo que también se están tocando techos. Se tocan techos en la gestión voluntaria y en la gestión de resolver ciertas cosas. Y creo que la han resuelto los comprando juntos, la han resuelto las ollas comunes, estos espacios, pero que ya topan techo porque implican harto trabajo, harto tiempo, y que en ese sentido ya es necesario al menos otras variables que entren. Una de esas variables creo que yo tiene que ver con el movimiento social. Creo que es el principal, porque es el que lleva el cambio, porque es el movimiento, es aquel poder instituyente que viene transformando, que viene deconstruyendo lo instituido, que viene preguntando, cuestionando. Y en ese sentido es importante, y eso también lo hemos estado reflexionando internamente, instalar el feminismo como también parte medular de la reflexión de la olla común, del comprar juntos, porque finalmente es nutrir de la energía femenina una economía altamente y totalmente patriarcal. Entonces ahí en ese juego también cultural, dialógico, simbólico, ahí es preciso también unir. Entonces creo que una de las tareas es también en estos espacios siempre reflexionar sobre el feminismo, cómo podemos ir avanzando en todas esas, tomar esos espacios y esos poderes y poder ser paritarios, ir cambiando culturalmente, porque esto es un cambio muy cultural, o sea, es profundísimo. El solo hecho de volcarnos a mirar nuestra alimentación ya va a implicar un cambio y eso hay que aprovecharlo. Eso por un lado, entonces el movimiento social tiene que estar activo, tiene que impulsar los cambios, tiene que forzar y hacer el gallito al poder central para instalar los temas y discutirlos. Por otro lado, hay otros topes que no solamente tienen que ver con la gestión de los voluntarios y voluntarias, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del agua y la tierra. La tierra está concentrada en pocas manos y el agua está escaseando. Por mucho que haya llovido un poquito, qué sé yo, pero, por ejemplo, nosotros en nuestra red hay 3 productores agroecológicos que no pueden venderle a la red porque no tienen agua. Y ellos tienen la intención y quieren, pero no pueden. Y no puede crecer tampoco, por ende, la red de abastecimiento porque no tiene cómo proveer eso. Y eso hay que instalar esa reflexión. O sea, ¿por qué estamos importando legumbres cuando somos productores de legumbres maravillosas? Cosas? Hay que instalar esas preguntas y eso obviamente nuevamente, volvemos al movimiento social, volvemos a ese ejercicio. Creo que eso nunca se tiene que perder. Generar más participación, que la gente se comprometa a ver la profundidad del problema y de que solucionando nuestra alimentación, planificando nuestro territorio, podemos abordar un sinfín de otras problemáticas también en paralelo. Y por otro lado, se necesita el reconocimiento, no sé si por esta institución en realidad, porque yo veo que todo esto tiene que morir con una nueva constitución y tiene que partir todo de cero en ese sentido. Culturalmente, sacarnos toda la dictadura y todo el pinochetismo y todo lo que nos han dejado, y partir con premisas como el reconocimiento de la economía popular, el reconocimiento de estas otras formas económicas, de que no solamente exista el cooperativismo ahí institucionalmente y casi nadie sabe cómo operar internamente el cooperativismo en términos institucionales, sino que sea la amplia red reconocida, no solo informales o desempleados, no, sino que gente del mundo popular en ese sentido, ese reconocimiento. Y con eso yo creo que viene una seguidilla de cosas como la inversión, el conectarse a redes, el que las mismas instituciones empiecen a facilitar estos espacios para estas experiencias, que no se queden solamente en ferias de emprendedores, en experiencias, no, sino que reconocer la amplitud de esta economía y que incluye no solo el microemprendimiento, sino que la vida diaria, lo cotidiano, la economía doméstica, por ejemplo, un aspecto fundamental, donde si nosotros tomamos autocontrol de esos espacios de lo doméstico, somos tremendo aporte como consumidores y consumidoras conscientes. Yo noté aquí 3 elementos que me parecen centrales. Uno es socializar. Socializar lo que hoy día, como tú decías al principio, está acaparado, ¿cierto? Ya sabemos que el agua en Chile, la gran mayoría del agua está en manos privadas, ¿cierto? Están concentradas. Lo mismo pasa con
con las tierras cultivables o cultivadas, ¿cierto? Están esos topes que, como tú decías, por lo tanto, necesitamos como primer elemento, ¿cierto? Socializar esa materialidad, esos recursos, ¿cierto? O esos, esos elementos comunes, ¿cierto? Claro. También facilitar desde la institución. Tú mencionabas que necesitamos que se faciliten ciertos procesos que muchas veces desde la institución se le pone trabas, ¿cierto? Y además mencionabas tú la planificación, en términos de que cuando resolvemos lo primero, lo más elemental, que es la alimentación, podemos también atrevernos a resolver otro tipo de cuestiones que el techo, por ejemplo, el abrigo, las relaciones económicas como más generales, partiendo por asegurar digamos, la alimentación, lo más concreto. Me acuerdo, siempre me acuerdo como comentario, una entrevista como súper como estilo sesentero revolucionaria que le hicieron al subcomandante Marco. Estaba así como con toda su vestimenta, ¿cierto?, de guerrillero, y el entrevistador le preguntaba, subcomandante, no sé qué cree usted, qué le diría usted a los revolucionarios como un consejo, como una reflexión? ¿Qué se debe hacer? Y el subcomandante dijo, bueno, lo primero que yo le recomendaría es que no mueran, que no se dejen matar. Claro, claro, era como, claro, puede sonar chistoso, pero uno hubiera esperado una reflexión mucho más profunda, ¿cierto? Mucho más político-ideológica, no sé. Pero fue como tan simple, pero a la vez tan verdadero, pues. Es decir, qué importante es resolver la vida. Así de sencillo. Exacto, Así de difícil la también. vida. Eso lo hemos demostrado 1000 veces, ¿eh? Hemos resuelto la vida el 2010, el 2014, el 2000 tal. O sea, creo que falta creernos ese cuento, el que poder estar nosotros, poder estar en las organizaciones, sí, Claro, todo el claro. rato. Buena, Juanito. Entonces ahora podemos pasar al segundo eje, po, Démosle. que tiene que ver con el tema, como dijimos al principio, de las relaciones con otras instituciones. Tú ya algo adelantaste con el rol que tuvo la academia para poder armar, ¿cierto?, la estructura de trabajo que ustedes están ejecutando. Pero me interesa también ver el rol, la relación, si es que no existe esa relación, cuál podría o cuál debiera ser una relación con otras instituciones. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Estoy pensando para tirarla arriba de la mesa al tiro. Las instituciones públicas, la municipalidad, el Estado en general, y otras organizaciones políticas como los partidos, las tradicionales, también las alternativas. Como en general, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál ha sido su experiencia y cómo se ha dado esta relación con las instituciones como más formales del Estado y otras? Yo creo que es importante partir por la universitaria porque creo que, como dices tú, sí, pues son parte medular del ejercicio. En esta red de abastecimiento de alimentos agroecológicos, en la red de abastecimiento Cuenca San Juan de Dios, además del nodo sitio está el nodo UPLA y el nodo ex cárcel Loma, ¿ya? Que son otros dos espacios también que se organizan con canastas. Este ejercicio de la red se levanta a partir de, por un lado, la colaboración también permanente del Observatorio de Participación Social de la UPLA, quienes vienen trabajando temas sobre agroecología, economía social y solidaria, comunitarismo, bienes comunes, en varios de sus proyectos, y tenían también esta red también preestablecida con el campo, con Carolina, por sobre todo con Carolina. Y ellos también participaban y participaron tanto en el espacio del Cabildo, que hubo un cabildo sobre cooperativismo que convocó el Instituto Auxiliar Cooperativo de Valparaíso que nos llevó a reflexionar en ese espacio también en la UPLA en Independencia sobre las urgencias. Y en ese espacio también instalamos nuevamente el tema alimentario. De esas experiencias, de esos espacios, nosotros empezamos a invitar a estas personas al sitio, a llevarlo a esa experiencia y decirles, oye, vayan a conocer, vean cómo está la olla. Después de cada olla, nosotros nos sentábamos a conversar cómo armar nuestra canasta básica, qué es lo que vamos a comprar juntos, qué no, etc. Entonces, para que potenciemos todo esto y arreglemos la red. Y ahí nace un grupo que se llama Motorización,
que nace de este instituto cooperativo, que mezcla a gente del observatorio con personas que son de otras cooperativas y que también están dentro de esta iniciativa y ayudan a gestar todo este espacio. Ahora bien, ¿por qué estamos separados, presentándonos como redes separadas dentro de una misma red que nos abastecemos de los mismos productores y tenemos muchos ejercicios también de reciprocidad interna? Pero básicamente nos diferenció el tema político, ¿ya? Para la academia, la economía social y solidaria es un horizonte, pero para nosotros es una práctica permanente y una práctica hoy. O sea, yo no puedo pretender cambiar algo futuro si no la practico hoy. Entonces hay ciertas limitantes en las instituciones que, lógicamente, en estos espacios chocan. Entonces, ¿y cuál era este espacio? Por un lado, este espacio de motorización se proyectaba como esta mesa de diálogo entre campo y ciudad, cuando era un espacio de mecha, o sea, era un ignitor, o sea, boom, se prende, ya, se echa a andar, y se busca la autonomía, pero no la forma cupular de funcionar, donde este espacio va a decidir por otros. En cambio, nosotros desde el sitio, y como estábamos apegados a la asamblea territorial y a los procesos más de recuperar el poder, insistíamos en que eso estaba resuelto, cómo íbamos a partir. Ya habíamos partido las compras. Necesitábamos ahora levantar un espacio desde cero legítimo, desde esta misma práctica que dijera, este va a ser el espacio y la mesa de diálogo campo-ciudad. Pero que se reconociera, eso se hiciera el ejercicio. Y en eso chocamos constantemente. No pudimos ver salida a este ejercicio político diferenciado, así que, por un lado, quedó este espacio que lo deciden ellos, que tienen su forma de operar, que tienen cierto tipo de consumidor, de participante, y nosotros tenemos otro tipo de dinámica y otro tipo de ejercicio. ¿Eso qué te devela? Que sí, que es necesaria la alianza, porque ellos tienen la información, la academia tiene los catastros, ha funcionado con los Fondesit, que los Conicit, que entonces tienen la base de datos. Pero se demoran tanto a veces en soltar la información, que la información se pone añeja y no sirve. Después de 3 años no te sirve esa información del campo. Entonces, Claro. se demoran en liberar la información, no hay un buen diálogo al final, y posteriormente, ¿qué es lo que hemos decidido nosotros? Levantar nuestra propia información, más actualizada y la liberamos. Inmediatamente levantamos información, liberamos la información. Y cosa que eso vaya nutriéndose. Listo. Ahí hay ciertos puntos donde podemos encontrarnos con las universidades y otros puntos donde, claro, si no se tiene esa reflexión política de que estos movimientos territoriales están demandando poder territorial, o sea, ganar los espacios, avanzar en eso, porque nos creemos el cuento de la construcción, ¿cachai? De la construcción social. Si eso no se reconoce, entonces nunca va a haber esa confluencia donde pues, empecemos a soltar esas cuotas de poder y compartamos esas relaciones. Eso por un lado, con la universidad y con municipios no hemos tenido cercanía. Hemos visto que han hecho ejercicios también de abastecimiento, abastecen ollas comunes, le hemos derivado ciertos casos importantes de ollas comunes que estaban abandonadas, de gestores territoriales o encargados territoriales que no estaban haciendo bien su pega, entonces hay unas alertas, entonces vinculación con grupos de derechos humanos, pero con la municipalidad, no, nada aún, nada, ahí no cuaja, siento que por lo menos en nuestro plano, en lo que estamos trabajando, no tenemos ahí una interlocución directa o una intermediación directa, no, creo que estamos unos 2 pasos lejos por lo menos del municipio, siendo que nuestro trabajo es tremendamente territorial, pues, ¿cachai? Pero la misma gente de las ollas comunes nos dice, oye, viene el loco delegado municipal y me pide las planillas o los catastros, la información que yo tengo, que yo manejo cuando a ellos los contratan para eso, ¿cachai? Y no tienen esa información. O sea, yo le estoy haciendo la pega a él le están pagando por lo que yo estoy haciendo en mi territorio. Se están dando esas contradicciones y que pasaron en el 2014 y vuelven a pasar ahora. Y con las tradicionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, creo que en algunos espacios ha sido bacán verlo. Nosotros personalmente, como te digo, como somos un poco más itinerantes y estamos haciendo este rol de bisagra, nos cuenta enraizarnos en un lugar, pero nos hemos dado cuenta que los clubes deportivos con las juntas de vecinos y las ollas dialogan, conversan, en algunos espacios se pelean un poco más, en otros no, eso está bien, es típico, aparte de la creación y discusión política. Eso, creo que eso me habías consultado, no sé si por proyecciones o algo, pero esta relación con las instituciones, al menos hasta ese punto, van ahí. Y ni hablar, ni carabinero y todas esas cuestiones, nada. Yo le estoy diciendo carabinero, imagínate que podría ser otra cosa. No, nada, ahí cero, hay mucho obstáculo a nuestra organización.
cosas raras como pasan siempre en estos espacios y que es mejor dejarlos fuera nomás ellos porque no valen, no cuentan. Súper, súper, estoy de acuerdo. Juan, ¿y cómo podría ser, cómo te imaginas tú? Porque convengamos que digamos, como tú decías, este cruce o esta alianza, como se quiera poner, esta relación, bueno, desde la revista, como lo hemos conversado, consideramos que es una tarea urgente, ¿cierto? Y necesaria que seamos capaces de hacer estos diálogos, ¿cierto? Tal cual como lo estamos haciendo ahora, pero que se produzca con los sujetos y las sujetas que están en las organizaciones territoriales, tanto y además con la academia y además desde el mundo más institucional, político, ¿cierto? Donde se concentran, digamos, muchos comunes, muchos conocimientos, como mucha materialidad, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se podría, como en la práctica concreta, eh, hacer más fluida esta información? Desde lo más micro hasta lo más macro, desde lo más territorial hasta lo más digamos, macro o general. ¿Cómo piensas tú que se podría dar esta relación? Yo creo que desde las organizaciones de base se han levantado hartos foros y encuentros, hartos conversatorios, transmisiones en vivo. Y eso revela, por un lado, una necesidad de comunicar, de transparentar, de transmitir, de informar, experienciar y sistematizar en ese diálogo qué es lo que estamos haciendo. Y también de reeducarnos en base a esos conocimientos. Entonces creo que la necesidad de reeducarnos ya está instalada y que las universidades tienen que saber ver eso. Las universidades están en crisis de muchas formas. Gente que conocemos funcionarios, gente que trabaja dentro, qué sé yo, sabemos que la crisis es multidimensional de la universidad. Y una de ellas es que ya no va a captar gente, o sea, con este clima de las clases así virtuales, mucha otra gente prefiere un buen profesor de YouTube o un buen, claro, youtuber o qué sé yo, y no la universidad. Entonces la universidad tiene que captar eso, que la gente quiere educarse sobre ciertos temas y eso incorporarlos y dialogar constantemente. Eso primero que todo, porque la academia tiene conocimiento suficiente para autonomizar los territorios, tiene ese conocimiento. Y por otro lado, yo creo que el municipio es el otro actor más importante, pienso yo, como a nivel de poder local, y también pensando en el caso particular de Valparaíso, porque puede ser un actor social, o sea, un actor más también en el mercado, como lo ha hecho, bueno, con la farmacia popular y todas esas cosas ya está bien, pero creo que todavía falta, pues, falta sacarle el jugo. Jadwe, yo sin ser comunista ni nada por el estilo, nada que ver esas cosas, lo admiro muchísimo en el sentido de qué es lo que ha hecho como desde una entidad así pública, tan territorial, tan local, poder jugar este juego de repente de los poderosos, pues, de la gran empresa o de repente, y eso es admirable porque demuestra que si nosotros coordinadamente podemos hacer eso también, bueno, hay posibilidades. Entonces creo que el municipio tiene que abrir esas puertas de gestión, de incorporar mucho más al territorio, a su gestión, o sea, incorporarla en todo lo que sea necesario. Y desprender esos poderes, soltar esos poderes y no van a servir de nada. De aquí, ese pequeño poder que tienes tú, funcionario o gente que está como en estos anillos de repente de poder en las instituciones, no va a servir de nada en 3, 5 años más porque el poder ya está bajando al territorio, ya está bajando a la gente en ese sentido. Y creo que es importante que se incluya o sea, al municipio como un actor y que abra las puertas, que genere estos nuevos caminos, pues, estas nuevas brechas. Súper, súper Juanito. Y para ir cerrando, Juan, este último bloque de cierre, comentarios finales, ¿qué se te ocurre para poder, digamos, relevar la importancia estratégica, si tú quieres, de tu experiencia, de su experiencia como colectivo? Bueno, ya nos diste varios elementos, ¿cierto? Súper interesante. Pero además de los elementos positivos que se podrían proyectar, digamos, que ya tocaste algunos, ¿qué otras cosas se podrían potenciar? ¿Qué hace falta? ¿Qué haría falta como para poder potenciar estas prácticas, ¿cierto?, hacia el futuro? Súper importante la participación, siempre. O sea, yo creo que todo esto, estas experiencias comunitarias,
y de cambio siempre son sobre la base de mucha participación y compromiso. Si hay gente que participa más, se compromete más, está bien, pero todos y todas debemos tener un mínimo de participación y compromiso con nuestra vida, con la gestión de la vida, como decías tú. Creo que eso es algo primordial y es pilar de cualquier otra experiencia. Si no hay esa participación y compromiso, mejor pensar otra estrategia. Y que es lo que debilita también a muchas otras experiencias. Y creo que por otro lado hay que seguir conquistando espacios no solo de diálogo, sino que también de reivindicación, eh, porque se viene el proceso constituyente, porque nos demuestran otros movimientos también sociales y políticos que esto también se gana en la calle, y no solamente se gana desde la olla. Por ejemplo, una chica me decía, oye, pero Juan, ¿sabes que estoy quedándome sin comida, sin recursos y de mí dependen 60 familias y si no tengo comida van a ir a la calle a protestar? Y yo le decía, bueno, yo no quiero ser crudo, no quiero ser malo con eso, pero si con toda nuestra gestión que tiene un techo, no logramos abastecerte más comida y esa gente tiene que salir a luchar por su comida, bueno, es algo que tiene que suceder, que tiene que pasar. Y en ese sentido también no ser tan, como dices tú, sí, hay que ser positivo, bacán, pero hay ciertas cosas que tienen que suceder y que tienen que suceder para que las cosas cambien, ¿cachai? Y de repente estos procesos más violentos, más eruptivos, porque hay una olla a presión, son necesarios, son necesarios. Y como te digo, tomarnos esos espacios para poder instalar estos temas, nosotros necesitamos defender el campo, recuperar el agua. Sin eso no vamos a avanzar prácticamente en nada más si no tomamos esa conciencia. Entonces, nuestra tarea está ahí clara, por lo menos desde Cocina Mestiza, desde Cocineros Populares, no solamente estar levantando la olla por un tema asistencial, no, sino que eso que está sucediendo como crisis, reflexionemos y tenemos la pregunta todo el rato, ¿por qué estamos en esto? ¿Y cómo vamos a hacerlo mejor mañana? Porque si no vamos a quedarnos en una experiencia más de, bueno, resolvimos la vida, nos dieron un bono, cambió algo la ley, pero no, si esto ya vamos por todo, dijimos que esto no va a ser a media, y no puede ser a media. Realmente son las crisis que están encima. Entonces, creo que eso va por ese lado, instalar la pregunta, instalar la inquietud y sumar, gente, sumar. Esos dos ejercicios, porque de ahí, por muy liderazgo que haya en espacios, no depende de los liderazgos, no depende de ninguna figura en particular, de ningún presidenciable, no, depende de cada persona, la capacidad de preguntarse, cuestionarse y avanzar. Y eso hay que utilizarlo. Sí, es nuestra salida. Yo creo que los zapatistas, toda esta experiencia del pueblo mapuche, nos enseñan esos caminos. Ahí hay que estar súper atentos. Y bueno, yo tengo esperanza, la verdad. Veo procesos, cosas negativas, pero tengo esperanza. A ver, la cultura mapuche creo que nos caló por fin hondo y está así despertando desde lo más profundo de cada persona. Así que por lo menos no vamos a vivir en una realidad chacha, como decía Rebolledo. Pero sea caos, no importa si es caos, por lo menos no es chacha, ¿cachai? Oye, y a propósito de todas estas cosas que están pasando, te cuento, a propósito, vamos a sacar una editorial, el compañero Víctor Pipo Bamonde hizo una tremenda editorial, la vamos a preparar hoy día a la noche, creo, y la vamos a compartir mañana en la revista, está súper buena. Trata sobre el racismo terrible que nos está azotando, ha azotado a otros pueblos del mundo, histórico, está el colonialismo, ¿cierto?, instalado en la economía patriarcal, como tú decías, y también imperialista y también colonialista, que en el fondo son los elementos como más estructurales que nos atan como sociedades, ¿cierto? Porque claro, uno dice capitalismo, sí, el capitalismo, pero capitalismo relativamente, digamos, moderno, pero tras eso hay siglos de historia, ¿cierto?, que es como lo más estructural que caracteriza un poco a este capitalismo del siglo XXI. Sí, es súper potente, estoy de acuerdo. ¿Qué elementos tú, como un bonus track, para ir cerrando, por ejemplo, a propósito del tema constituyente? Bueno, tú ya diste varias cosas, varias ideas, recuperar los bienes comunes naturales, sí o sí, la tierra, el agua, ¿cierto? Los mal llamados recursos naturales. ¿Qué otras cosas podríamos ver? La tierra, el régimen de propiedad sobre estos bienes comunes. ¿Cómo podríamos socializar esos elementos como para poder
permitir que el campo, ¿cierto?, pueda efectivamente alimentar a las ciudades, que yo creo que es la idea, ¿no? Que dejemos de practicar estas lógicas irracionales, ¿cierto?, de importar productos alimenticios, siendo que tenemos toda la capacidad del mundo para poder autoabastecernos, ¿cierto? Y con otras cosas, elementos, digamos, de soberanía alimentaria que es tan importante. Mira, yo creo que hay un elemento que queda fuera porque lo hace a veces un tercero que uno no lo ve y que tiene que ver con la basura y el reciclaje. O sea, un problema tan grande como la alimentación, la contaminación, tiene que ver con la basura y tiene que ver con esta producción también de cosas por producir, por vender y por alimentar un mercado productor de basura. Y en ese sentido, una idea, porque lo que tenemos que ir pensando finalmente es una nueva matriz productiva, o sea, cambiar estas viejas costumbres de pensar y consumir y vivir en la ciudad y tener que cambiar radicalmente nuestra matriz, porque además necesitamos generar empleo y ese empleo se va a generar desde nuestra propia acción local. No va a venir la banca, no va a venir la transnacional a generarnos buenas condiciones. Todo lo contrario, ellos esperan mayor flexibilización y precarización de los trabajos. Entonces, en esta nueva matriz productiva, ¿qué pasa con el reciclaje? ¿Qué pasa con fundaciones como Mingaco, que los conocí hace unos años atrás y que tienen ecoescuela y trabajan el tema del reciclaje y reciclan las tapitas de botella, las termofunden y hacen otras piezas para uso de otros repuestos? Y ellos me decían, bueno, ¿y qué pasa si esta forma de reciclar y de producir piezas y cosas se une a la agroecología y a las necesidades del campo? Y el reciclaje entra a embrionarse con el campo ahí, a juntarse, a hacer simbiosis y decir ya, el campo necesita estos dispersores, aspersores, qué sé yo, lo que necesite el campesino, y hay un reciclaje que lo puede producir. Empiezan a juntarse estos espacios. Eso por un lado, como pensar en no solamente la alimentación y cegarse en eso, y en el campo agua, sino que ir pensando en que está unido a otras problemáticas y que hay que pensar una nueva forma de funcionar en sociedad. La ciudad no se va a sostener con huertas comunitarias ni con techos verdes, absolutamente no, eso es imposible. Y por otro lado, la ampliación de las redes, no solamente la red a nivel regional, provincial. Nosotros, por ejemplo, en la red Trasol está Santiago y Valpo muy fuertes, trabajando, reflexionando. ¿Qué pasa si del 10% que muchos van a retirar, un 10% lo destinamos a, por ejemplo, tener camiones para la red y nos ahorramos el flete o bajamos los costos del flete, que es una de las cosas que encarece más el alimento? Porque las legumbres están viniendo de la séptima, octava, novena, no de antes, porque está muy fuerte la sequía para acá. Pero tomamos autonomía. Entonces yo creo que esos ejercicios de mucha confianza, porque ya estamos en redes de confianza, entonces, pucha, primera vez que vamos a tener capital como economía popular, así como redes, vamos a tener unas luquitas como para invertir en algo. Invertamos en la red, pesquemos una de esas luquitas y compremos un camión, levantemos una cooperativa chiquitita, hagámosla, porque ahí está nuestro futuro. Creo que, no sé si te puedo responder, pero creo que por ahí... Sí, no, totalmente, porque efectivamente, o sea, y esto es una pregunta que yo creo que muchos se están haciendo. Han sido pocas las veces en la historia. Bueno, hoy día en una amarga situación de crisis completa, digamos, porque es sanitaria, es política, es social, ¿cierto? Pero aún así, yo creo que va a existir un pequeño excedente quizás unos con más o menos sacrificio podrían destinarlo a este tipo de experiencia. Eso ya queda como para un segundo programa. y el tema que tocaste de los residuos, ¿cierto? Eso ya va un tercer programa. ¿Ah? Bueno, era para ideas. Pero es súper interesante y es clave porque, claro, hoy en día el modelo nos vende estas economías circulares, ¿cierto? Como economías alternativas, ¿cierto? Como, bueno, es como si te gusta, dale, pero sin tocar el centro del modelo, que en el fondo, como tú dices, es producir para consumir, ¿cierto? Pero no para resolver el problema de la vida, y ahí está el tema, que como tú decías, es alimentarse, no es solamente llenar la guata, ¿cierto? Además de consumir, es comprar, o sea, hacerse cargo de más y más dimensiones que hoy en día no nos estamos haciendo cargo porque parece que todo lo resuelve la plata. ¿Ah? Exacto. Ese es el gran problema, es el gran polo. Parece que todo lo resuelve la plata hoy en día. Sí.
Sí. Ya no es, ya no es así. Eso es lo que No, está no. demostrando todo esto. Si ya no, con dinero Claro. ya no se puede hacer todo esto. Claro. Ya, bacán, Juan. Oye, pucha, son hartos elementos, hartos elementos. Esperamos que para los que nos están viendo y escuchando también hayan tenido esta misma sensación que tengo de que yo sabía que iba a ser buena entrevista, la debo también, les teníamos harta fe, y no es por tirarse, autotirarse flores, digamos, pero yo creo que esto es un trabajo como tuyo, también de otros muchos y muchas, y yo creo que es súper bueno sacarlo a la luz, pues, sacar los elementos a la luz y que se socialice, que muchos y muchas repliquen esta experiencia. Sí. Eh, sí, así que súper bueno, te agradezco tu tiempo, tu disposición, y ojalá que nos volvamos a encontrar más adelante. Yo feliz, Eh, cuando sí, quieras. porque lo conversamos, quizás otro día nos podemos también podemos revisitar el tema en un par de semanas, quizás, eh, porque nos interesa, desde la revista nos interesa poder tener no solamente como la vez, ¿cierto? Y que quede ahí un video, digamos, en la red, sino que sea una relación mucho más permanente, para poder ir haciendo aprendizaje y síntesis, ¿cierto? Y Para que esto va a sirva. y esto va a ir evolucionando igual, porque como dices tú, está el tema de las compras colectivas que da para otro, porque de verdad da para otro programa, porque Claro, es harto contenido y ya se está haciendo. Entonces yo creo que de aquí a 2 meses más vamos a tener otro material más para compartir y conversar, porque eso súper, es bacán. súper. Muchísimas Bacán, gracias por Juan. la invitación. Muchas gracias, ya estamos hablando. Y saludo a la Cami, saludo a todo el mundo y estamos al habla. Un abrazo, compadre. Familia, chaito, Vale. gracias. Chao, chao, gracias.